El edificio que hoy ocupa la secundaria diurna número 1 de la Ciudad de México fue antes un convento y seminario con siglos de historia. Este no es el único plantel del país, donde alumnos y trabajadores aseguran haber encontrado algo que pertenece a otra época. Los relatos de terror de esta noche nacen de 3 escuelas reales, cuyas apariciones continúan formando parte de su historia. El piano comenzó a sonar debajo de los pies de Rolando, mientras cerraba el último salón de la escuela primaria Leona Vicario. La melodía llegaba desde el sótano, con suficiente claridad para distinguir cada nota, aunque el cuarto de música permanecía bajo llave y el profesor encargado se había retirado más de 1 hora antes. Rolando dejó de mover la puerta, que estaba asegurando, y prestó atención, tratando de convencerse de que el sonido venía de alguna casa cercana. Pero la vibración subía por el piso de madera y se extendía por el corredor vacío. Aquella era su primera semana cubriendo el turno vespertino de otro trabajador. Durante el día había alumnos, maestros y personal administrativo recorriendo el plantel, pero al terminar las clases, el edificio adquiría una quietud que le resultaba incómoda. La escuela llevaba varias generaciones funcionando en Mexicali, y su antigüedad se notaba en los corredores estrechos, las puertas pesadas y la duela que crujía incluso cuando nadie caminaba sobre ella. Rolando atribuía esos sonidos al desgaste natural del inmueble y evitaba dejarse impresionar por las historias que solían surgir en lugares así. La música continuó durante casi 1 minuto y terminó en medio de una pieza, como si quien tocaba hubiera apartado las manos del teclado. Rolando recordó que Carmen, la empleada responsable de entregarle las llaves, le había explicado que el sótano se utilizaba para guardar instrumentos y material de eventos escolares. También le había advertido que revisara bien el acceso antes de retirarse, porque la cerradura era antigua y a veces parecía asegurada sin estarlo. Pensando que algún alumno podía haberse escondido después de clases, Rolando llamó a Carmen y le explicó lo que acababa de escuchar. Ella guardó silencio unos segundos antes de preguntarle desde qué parte del edificio provenía la melodía. Cuando él mencionó el sótano, Carmen quiso saber si ya había bajado a revisar. Rolando se respondió que apenas se dirigía hacia allá, y ella le pidió que esperara mientras confirmaba si algún maestro había solicitado permiso para quedarse. Poco después le informó que todas las actividades habían terminado y le recomendó comprobar únicamente la puerta, sin entrar si encontraba señales de que alguien la había forzado. Rolando encendió las luces del corredor y avanzó hacia la escalera. El calor de Mexicali seguía acumulado dentro del edificio, pero el aire que ascendía desde el sótano se sentía más fresco y olía a madera guardada. Al llegar abajo, encontró la puerta cerrada. En el centro tenía un cristal rectangular que permitía ver parte del cuarto de música, aunque la oscuridad y el reflejo del pasillo ocultaban los rincones. Acercó el rostro al vidrio y distinguió un piano antiguo contra la pared. La banca estaba colocada frente al teclado y alrededor había varias sillas apiladas. Rolando encendió la lámpara del teléfono para mirar mejor, esperando descubrir algún niño agachado entre los muebles, pero desde afuera solamente alcanzaba a ver una parte del salón. Probó la cerradura y confirmó que seguía asegurada. Mientras buscaba la llave correspondiente, escuchó una nota aislada detrás de la puerta. El sonido fue tan cercano que Rolando retiró la mano y miró nuevamente a través del cristal. La banca seguía vacía y la tapa del teclado parecía cerrada. Después de unos segundos, la misma nota volvió a sonar, esta vez acompañada por otras que formaron el principio de la melodía que había escuchado arriba. Rolando abrió la puerta con la llave maestra y encendió la luz. La música se interrumpió en el momento en que el cuarto quedó iluminado. Recorrió el lugar despacio, revisando el espacio detrás del piano y entre las sillas. También inspeccionó una pequeña ventana situada cerca del techo, pero estaba cerrada
y tenía una protección metálica por fuera. Dentro del salón tampoco encontró bocinas, teléfonos u otro aparato capaz de reproducir música. Antes de salir, levantó la cubierta del teclado. Las teclas amarillentas estaban enteras y algunas tenían marcas oscuras por el uso. Presionó una de ellas para comparar el sonido y reconoció el mismo tono que había escuchado desde el corredor. Aquello confirmaba que la melodía provenía de ese instrumento, aunque Rolando todavía buscó una explicación relacionada con el mecanismo. Supuso que las piezas internas podían moverse por algún cambio de temperatura, pero le costaba aceptar que una falla hubiera producido una composición completa. Cerró el piano, apagó la luz y aseguró nuevamente la puerta. Cuando había subido varios escalones, las risas de unos niños lo hicieron detenerse. Parecían llegar desde una de las aulas del primer piso y sonaban como una conversación interrumpida por un juego. Rolando regresó al corredor principal pensando que algún grupo había permanecido dentro del plantel, pero al aproximarse al salón, escuchó cómo un mesabanco era arrastrado sobre la duela. La puerta estaba cerrada. A través de su ventana, observó las filas de pupitres y el escritorio de la maestra, bajo la luz que entraba desde el pasillo. El aula parecía desocupada, aunque el ruido continuó durante unos segundos al fondo, fuera del alcance de su vista. Rolando abrió y encendió la iluminación. El sonido cesó, dejándolo frente a un salón ordenado, donde las sillas permanecían colocadas sobre los mesabancos para facilitar la limpieza. La posibilidad de que alguien estuviera jugando con él empezó a parecerle menos razonable. Revisó el baño y las dos aulas contiguas antes de asomarse al patio. La reja exterior conservaba el candado que él mismo había colocado, y cualquier persona que intentara salir tendría que cruzar frente a su posición. Rolando llamó nuevamente a Carmen y le contó lo ocurrido. Ella evitó ofrecerle una explicación, pero su voz cambió al escuchar que también había oído risas y muebles arrastrándose. Carmen vivía a pocas calles de la escuela y decidió regresar para ayudarlo a revisar el plantel. Le pidió que la esperara cerca de la entrada y que mantuviera las llaves consigo. Rolando siguió su indicación, aunque mientras caminaba hacia la puerta principal, percibió pasos ligeros avanzando por el corredor que acababa de inspeccionar. El sonido recorría la duela con la velocidad de un niño corriendo, acercándose desde la zona de los salones. Rolando abrió la reja y salió, sin esperar a descubrir quién venía detrás. Desde la banqueta, observó las ventanas oscuras, mientras aguardaba la llegada de Carmen. Los pasos terminaron cerca de la entrada, pero la puerta que él había dejado abierta permaneció en la misma posición. Tras varios minutos, Carmen apareció y le preguntó si había visto a alguien. Rolando le explicó que solamente había escuchado movimiento, y ambos acordaron realizar una última inspección antes de cerrar. Carmen avanzó por el corredor con una seriedad distinta a la que mostraba durante el horario escolar. Conocía bien el edificio y revisó cada puerta sin perder tiempo, mientras Rolando permanecía a pocos pasos de ella. Cuando llegaron al aula, donde se habían escuchado las risas, Carmen miró a través de la ventana y comprobó que seguía vacía. Le preguntó si el ruido había comenzado antes o después de la música. Al enterarse de que el piano había sonado primero, decidió que debían retirarse. Ya se dirigían hacia la entrada cuando la melodía volvió a escucharse desde el sótano. Carmen se detuvo y sostuvo con fuerza el llavero que llevaba en la mano. Rolando notó que ella reconocía lo que estaba sucediendo, aunque Carmen se limitó a pedirle que continuara hacia la salida. En ese momento, el ritmo del piano se volvió más rápido, y una de las teclas empezó a fallar, produciendo un tono apagado que Rolando recordaba haber oído al probar el instrumento. La certeza de que alguien estaba utilizando ese mismo piano hizo que Rolando se negara a dejar el cuarto abierto a un posible intruso.
Carmen aceptó acompañarlo, pero descendió con evidente resistencia. Conforme bajaban, la música adquiría mayor claridad y el sonido de la banca, rechinando contra el piso, se mezclaba con las notas. La luz del sótano seguía apagada. Al aproximarse a la puerta, Rolando vio a una mujer sentada frente al piano a través del cristal. Se encontraba de espaldas, con el cabello recogido y un vestido claro que le cubría los brazos hasta las muñecas. La falda caía por debajo de sus rodillas y tenía una apariencia demasiado antigua para pertenecer a alguien que trabajara en la escuela. Sus manos se desplazaban sobre el teclado, mientras la parte superior de su cuerpo acompañaba lentamente la melodía. Carmen también la vio. Su respiración se volvió más pesada y trató de llevarse a Rolando hacia la escalera. Pero él creyó que podían estar frente a una persona que había entrado al edificio sin autorización. Tocó el cristal con los nudillos y le pidió a la mujer que se identificara. La pianista inclinó ligeramente la cabeza, como si hubiera escuchado la voz al otro lado de la puerta. En lugar de girarse, levantó las manos del teclado y desapareció ante ello. Rolando alcanzó a ver la banca detrás de su cuerpo en el instante en que la figura dejó de ocupar aquel espacio. La última nota siguió resonando dentro del cuarto, mientras ambos permanecían frente al cristal, mirando un piano cerrado en medio de la oscuridad. Carmen tomó a Rolando del brazo y lo condujo hacia la salida. Esta vez dejaron la inspección sin terminar y cerraron el edificio desde afuera. Cuando estuvieron junto a la reja, ella le contó que alumnos, profesores de música y antiguos guardias llevaban años hablando de una mujer que aparecía en el sótano. Solían describirla con ropa propia de la época en que la escuela comenzó a funcionar, aunque nadie había logrado establecer su identidad. Algunos aseguraban que había sido maestra de música y que continuaba tocando el piano después de su muerte. Los relatos también mencionaban risas dentro de los salones, pisadas infantiles sobre la duela y mesabancos que parecían moverse cuando el plantel estaba vacío. Varios guardias habían terminado evitando los recorridos nocturnos porque las manifestaciones empeoraban cuando intentaban localizar su origen. Carmen conocía esas historias desde hacía años, pero nunca se las había contado a Rolando porque pensó que podían predisponerlo durante su primer turno. Él solicitó que lo cambiaran al horario de la mañana y se negó a volver a cerrar la escuela. Antes de alejarse aquella noche, la melodía comenzó otra vez dentro del sótano y llegó hasta el callejón posterior. Una vecina encendió la luz de su casa, se asomó brevemente por la ventana y cerró la cortina con la tranquilidad de quien ya había escuchado aquel piano muchas veces. Una figura, vestida con una túnica negra, cruzó el corredor a pocos metros de Efraín y desapareció detrás de un arco que terminaba frente a una puerta cerrada. El hombre alcanzó a distinguir una capucha sobre la cabeza y escuchó el roce de la tela contra el piso, pero desde su posición sobre la escalera, creyó que podía tratarse de un sacerdote que había entrado por equivocación. Cuando descendió para alcanzarlo, el pasillo estaba vacío y la puerta del fondo conservaba el candado que él mismo había revisado al comenzar el trabajo. Efraín se encontraba reparando una filtración dentro de la escuela secundaria diurna número 1, César A. Ruiz, ubicada sobre la calle de Regina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Había esperado hasta que terminaran las clases para retirar una parte del plafón dañado, sin exponer a los alumnos al polvo. El trabajo debía tomarle menos de 2 horas, y Cristóbal, el guardia encargado del acceso, permanecería en la entrada hasta que él terminara. La presencia de una persona ajena al plantel podía convertirse en un problema serio. Efraín recorrió el pasillo hasta el arco y examinó la puerta asegurada. A un lado había un corredor más angosto que comunicaba con otra sección del edificio, aunque desde ahí podía verse completo, y tampoco ofrecía un sitio donde alguien pudiera ocultarse.
Antes de avisarle a Cristóbal, Efraín llamó en voz alta para pedirle al desconocido que se identificara. La respuesta llegó desde el otro lado de la puerta, en forma de un tintineo metálico, parecido a un manojo de llaves agitándose lentamente. Efraín acercó el oído y volvió a escuchar el sonido vacío. Parecía alejarse por un espacio situado detrás de la puerta, a pesar de que el candado seguía colocado. Sacó el radio, que llevaba sujeto al cinturón, y le informó a Cristóbal que alguien vestido de negro había entrado en la zona restringida. El guardia aseguró que llevaba toda la tarde controlando el único acceso habilitado y que ninguna persona con esa descripción había pasado frente a él. Cristóbal cerró la reja principal y fue a reunirse con Efraín. Ambos inspeccionaron el corredor, revisaron las aulas cercanas y comprobaron las ventanas que daban hacia el patio. El edificio estaba casi en silencio, salvo por el ruido del tránsito que llegaba amortiguado desde las calles cercanas. Cuando Efraín señaló el lugar por donde había desaparecido la figura, Cristóbal observó la puerta y explicó que detrás se guardaban muebles escolares. El acceso permanecía cerrado porque esa parte presentaba humedad y únicamente el personal autorizado tenía la llave. Utilizaron el llavero de mantenimiento para abrir. El interior contenía escritorios arrumbados, cajas de archivo y algunos estantes cubiertos de polvo. Efraín recorrió el espacio con una lámpara, mientras Cristóbal esperaba junto a la entrada. La habitación terminaba en un muro antiguo y carecía de otra salida. Entre los objetos acumulados tampoco encontraron señales de que alguien hubiera pasado recientemente. Cristóbal consideró que Efraín podía haber visto a un maestro cruzando por el corredor antes de retirarse, aunque la explicación dejaba pendiente el sonido de las llaves detrás de una puerta asegurada. Efraín prefirió volver a su trabajo y terminar cuanto antes. Cerraron el almacén, verificaron el candado y acordaron mantenerse comunicados por radio mientras Cristóbal regresaba a la entrada. Al subir nuevamente a la escalera, Efraín encontró una marca larga en la mezcla fresca que había aplicado alrededor de la filtración. Parecía hecha con los dedos de una mano y comenzaba cerca del techo, a una altura imposible de alcanzar desde el piso. Pensó que la había dejado accidentalmente con alguna herramienta, pero la mezcla todavía se deslizaba por la pared, indicando que la marca acababa de aparecer. Efraín limpió el área y retomó la reparación. Durante varios minutos trabajó sin escuchar nada fuera de lo común. Luego percibió un olor intenso a incienso que llegaba desde el corredor. El aroma resultaba extraño dentro de una escuela cerrada y fue extendiéndose hasta cubrir el olor de la humedad y el yeso. Al mismo tiempo, el aire se volvió tan frío que Efraín sintió la necesidad de bajar de la escalera. El tintineo de las llaves regresó a sus espaldas. Esta vez venía acompañado por pasos firmes que avanzaban despacio, siguiendo el pasillo desde el almacén que acababan de revisar. Efraín miró hacia la entrada del aula y vio pasar una sombra sobre el vidrio de la puerta. Tomó el radio y trató de comunicarse con Cristóbal, pero solamente recibió interferencia. Salió al corredor con la lámpara en la mano. A cierta distancia distinguió otra vez a la persona encapuchada. La figura caminaba bajo las luces del techo, con la cabeza inclinada, y llevaba las manos ocultas entre los pliegues de la túnica. Su estatura superaba la de un adulto promedio, aunque el volumen de la vestimenta dificultaba calcular su cuerpo con precisión. Cerca de la cintura colgaba un grupo de llaves antiguas que chocaban entre sí a cada paso. Efraín le pidió que se detuviera y explicó que el plantel se encontraba cerrado. La figura continuó avanzando con una calma que le produjo más inquietud que una huida. Efraín la siguió manteniendo varios metros de distancia, convencido de que se trataba de un intruso que conocía alguna entrada oculta del edificio. Conforme se internaban en la parte antigua, el ruido de la calle dejó de percibirse
y el olor a incienso se hizo más fuerte. La figura dobló hacia una escalera que conducía al nivel superior. Efraín alcanzó a ver el borde de la túnica, subiendo los primeros escalones, pero al llegar encontró el descanso vacío. Desde arriba volvió a escucharse el roce de la tela, acompañado por el sonido de las llaves. Efraín comenzó a subir hasta que la voz de Cristóbal salió finalmente por el radio, preguntándole por qué se había alejado tanto de la zona de trabajo. Efraín le indicó su ubicación y le pidió que se acercara. Cristóbal tardó pocos minutos en encontrarlo, aunque llegó molesto porque había descubierto abierta una puerta lateral que ambos recordaban haber asegurado al escuchar que la figura había subido por esa escalera. El guardia aceptó acompañarlo. A esas alturas consideraban posible que alguien conociera el edificio y estuviera utilizando sus corredores antiguos para evitar ser descubierto. En el nivel superior hallaron varias aulas cerradas y un pasillo largo que daba hacia el patio interior. Las lámparas funcionaban, permitiéndoles observar el trayecto hasta el extremo opuesto. Efraín avanzó junto a Cristóbal, mientras ambos prestaban atención a cualquier movimiento. El sonido de las llaves surgió cerca de ellos y recorrió el corredor, aunque la persona que las llevaba permanecía fuera de su vista. Cristóbal llamó al supuesto intruso y le advirtió que solicitaría apoyo si seguía ocultándose. Unos pasos respondieron desde una esquina cercana. La figura encapuchada salió lentamente y cruzó frente a los dos, dirigiéndose hacia un salón cuya puerta estaba entreabierta. Cristóbal quedó paralizado por el miedo al comprobar que la túnica se desplazaba sobre el piso sin revelar los pies de quien la llevaba. Efraín intentó distinguir un rostro debajo de la capucha, pero el interior permanecía cubierto por una oscuridad que contrastaba con la iluminación del corredor. Antes de entrar al aula, la figura se detuvo y volvió la cabeza hacia ello. Las llaves dejaron de sonar. Efraín percibió que algo se movía dentro de la capucha, aunque la sombra impedía reconocer facciones humanas. Después de unos segundos, el encapuchado atravesó la puerta y desapareció en el salón. Cristóbal reaccionó primero y empujó la hoja hasta abrirla por completo. Efraín encendió las luces mientras revisaban el espacio desde la entrada. Los pupitres estaban acomodados y las ventanas tenían seguros por dentro. Cerca del escritorio encontraron una pequeña nube de humo que se disipaba lentamente y dejaba en el ambiente el mismo olor a incienso. La pared del fondo conservaba una puerta antigua cubierta con varias capas de pintura, pero Efraín comprobó que estaba sellada y que su marco llevaba años sin utilizarse. Ambos retrocedieron hacia el corredor. Cristóbal había trabajado suficiente tiempo en el plantel para conocer los relatos sobre el lugar, pero hasta esa noche los había considerado exageraciones de alumnos y empleados. Le contó a Efraín que el edificio había funcionado como convento y seminario mucho antes de convertirse en escuela. Los religiosos de la Orden de San Camilo recorrían aquellos espacios para auxiliar a enfermos y moribundos, llevando consigo objetos de culto y llaves para entrar en los lugares donde se necesitaba su presencia. Entre el personal se hablaba especialmente de un monje al que llamaban Camilo. Quienes aseguraban haberlo visto describían un hábito oscuro, una capucha que ocultaba el rostro y el sonido de llaves antiguas durante sus recorridos. Su aparición solía estar acompañada por una baja de temperatura y olor a incienso. Cristóbal sabía que la descripción coincidía con la figura que acababan de seguir, aunque jamás imaginó que pudiera encontrarla dentro del edificio. Efraín decidió abandonar la reparación y volver durante el día. Cuando regresaron al aula, descubrieron que una parte del plafón se había desprendido y había caído sobre la escalera, donde él trabajaba antes de seguir al encapuchado. El golpe había doblado uno de los escalones de aluminio y esparcido trozos pesados sobre el piso.
Si Efraín hubiera permanecido ahí algunos minutos más, el material habría caído directamente sobre él. Cristóbal recordó entonces que, según la tradición de la orden, aquellos religiosos recorrían la ciudad para llegar hasta personas que necesitaban ayuda. La figura había comenzado a aparecer justo cuando la estructura sobre Efraín estaba cediendo y lo había conducido lejos del aula antes del derrumbe. Esa posibilidad cambió la manera en que ambos entendieron lo ocurrido, aunque tampoco redujo el miedo que sintieron al recordar el rostro oculto dentro de la capucha. Cerraron la escuela y esperaron en la banqueta mientras llegaba el supervisor de mantenimiento. Desde la calle de Regina, Efraín levantó la vista hacia las ventanas del nivel superior y distinguió una silueta alta recorriendo el mismo pasillo que acababan de abandonar. A través del vidrio llegó el tenue sonido de unas llaves, como si el antiguo monje hubiera retomado su camino por el edificio, después de asegurarse de que ellos estuvieran a salvo. Entre los mesabancos vacíos del salón de Edith había un niño que jamás había asistido a una de sus clases. Permanecía sentado en la última fila, con las manos apoyadas sobre las piernas y la mirada fija en la puerta, aunque el resto de los alumnos se había retirado hacía más de una hora. Edith había regresado únicamente por su bolso y estuvo a punto de pedir ayuda al escuchar que el menor aseguraba que una mujer vestida de blanco lo había llevado hasta ahí. La maestra trabajaba en la escuela primaria 8 de mayo, número 2099, en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Aquella tarde se había quedado revisando algunos trabajos en la biblioteca, mientras las familias recogían a los estudiantes. Cuando terminó, el personal ya estaba cerrando las instalaciones y César, uno de los empleados con mayor antigüedad, realizaba el último recorrido antes de asegurar la entrada principal. Edith se acercó al niño y le preguntó a qué grupo pertenecía. Él bajó la mirada y respondió que debía esperar dentro de ese salón porque su madre regresaría por él. Su ropa parecía la de cualquier alumno de primaria y llevaba una mochila pequeña debajo del mesabanco, aunque Edith estaba segura de que habría recordado su rostro. También conocía a la mayoría de los niños de los grupos cercanos y nunca lo había visto durante el recreo o la salida. La presencia de un menor olvidado dentro del plantel requería actuar con cuidado. Edith le pidió su nombre para comunicarse con su familia, pero el niño miró hacia el corredor y preguntó si la mujer de blanco todavía se encontraba ahí. La maestra supuso que hablaba de alguna trabajadora y quiso saber quién lo había acompañado. El menor explicó que aquella mujer lo encontró cerca del patio, le acomodó la mochila y le indicó que esperara sentado hasta escuchar que lo llamaban. Edith se asomó al corredor. Desde la puerta podía observar la mayor parte de la planta baja y únicamente alcanzó a ver la luz encendida en la zona administrativa. Pensó que alguna compañera podía haber regresado sin avisar, así que tomó al niño de la mano y lo condujo hacia la dirección. Su piel estaba demasiado fría para una tarde templada, pero Edith atribuyó aquello a los nervios de haberse quedado solo. Durante el trayecto, el niño caminó muy cerca de la pared y observó las puertas, como si tratara de reconocerla. Al pasar frente a un salón destinado a guardar material, se detuvo y preguntó cuándo habían quitado las camas. Edith creyó haberlo escuchado mal y le explicó que ese espacio siempre había pertenecido a la escuela. El menor insistió en que antes había personas acostadas ahí y que la mujer de blanco entraba para atenderlas. La maestra empezó a pensar que el niño podía estar confundido o atravesando alguna situación familiar difícil. Evitó hacerle más preguntas y continuó hacia la dirección, donde esperaba encontrar los números de emergencia de cada grupo. Al llegar descubrió que la puerta ya estaba cerrada. Sacó su teléfono para llamar a César y le pidió que volviera con las llaves.
explicándole que había encontrado a un alumno dentro de su salón. César respondió que acababa de revisar la salida y que todas las familias se habían marchado. Quiso conocer el nombre del menor, pero Edith explicó que todavía se negaba a proporcionarlo. El empleado le indicó que esperara junto a la dirección, mientras él regresaba desde la entrada principal. Se sentó en una banca y mantuvo al niño a su lado. Trató de tranquilizarlo, preguntándole por su maestra, el grado que cursaba y alguna característica de su madre. Él parecía comprender las preguntas, aunque tardaba demasiado en responder. Finalmente, señaló un retrato antiguo colocado en el corredor y aseguró que la mujer que lo había llevado usaba una ropa parecida. La fotografía mostraba a un grupo de trabajadoras de otra época reunidas frente al edificio. Debido a la distancia, Edith apenas podía distinguir sus rostros, pero varias vestían prendas claras que podían parecer uniformes. El niño levantó la mano hacia una de ellas y dijo que esa mujer seguía recorriendo los salones. Edith se acercó para observar mejor y descubrió que la imagen estaba protegida por un vidrio cubierto de reflejos. Cuando volvió la mirada hacia la banca, el menor había desaparecido. Su mochila tampoco estaba bajo el asiento. Edith revisó los alrededores y llamó al niño mientras avanzaba por el corredor. Pensó que podía haberse escondido por miedo a recibir un regaño, aunque le parecía imposible que se hubiera alejado tan rápido, sin producir algún sonido. Las puertas cercanas permanecían cerradas, y el camino hacia el patio era visible desde su posición. Al fondo del pasillo apareció una parte de la mochila, entrando en el antiguo salón de almacenamiento. Edith caminó hasta ese punto y encontró la puerta entreabierta. El interior permanecía oscuro, pero desde ahí se escuchaba la respiración agitada de un niño. La maestra encendió la luz y vio los estantes con material escolar, varias cajas de libros y muebles que esperaban ser reparados. Edith llamó al menor y le aseguró que podía salir, explicándole que César estaba por llegar para ayudarlos. Una voz infantil respondió desde el fondo que la mujer de blanco había vuelto por él. La maestra avanzó entre los objetos y alcanzó a distinguir unos zapatos debajo de una mesa cubierta con cartulinas. Al agacharse para mirar, encontró el espacio desocupado y una capa de polvo que parecía llevar mucho tiempo intacta. La puerta se cerró a sus espaldas y dejó a Edith encerrada. Intentó abrirla, pero la manija giraba sin mover el pestillo. Mientras pedía ayuda, escuchó pasos pequeños caminando al otro lado. Junto a ellos avanzaba un sonido más lento, producido por los tacones de otra persona que se dirigía hacia el corredor principal. César escuchó los golpes y abrió desde afuera con su llave. Encontró a Edith alterada y le preguntó dónde estaba el alumno. Ella salió del cuarto y siguió los pasos hasta el corredor, pero ambos sonidos habían terminado. El niño tampoco apareció cuando revisaron los baños y el patio. La reja principal seguía asegurada, eliminando la posibilidad de que hubiera abandonado la escuela por su cuenta. Edith le describió su apariencia a César y mencionó la mochila que llevaba. El empleado dejó de buscar y le pidió que repitiera cada detalle. Quiso saber dónde lo había encontrado y qué había dicho sobre la mujer vestida de blanco. Conforme escuchaba las respuestas, su preocupación fue convirtiéndose en un miedo que Edith reconoció de inmediato. César había visto a un niño con esa descripción varios años antes. Ocurrió durante una tarde en que ayudaba a retirar mobiliario de uno de los salones. El menor apareció sentado cerca de la dirección y aseguró que esperaba a su madre. César trató de averiguar a qué grupo pertenecía, pero el niño solamente hablaba de una mujer que recorría la escuela atendiendo personas enfermas. Mientras el empleado buscaba a alguien que pudiera reconocerlo, el menor entró en un aula y desapareció. En aquella ocasión, revisaron las listas de asistencia y preguntaron a todos los maestros. Ningún alumno coincidía con la descripción.
César también consultó fotografías de ciclos anteriores, porque pensó que podía tratarse de un niño que había visitado el plantel con algún familiar. La búsqueda terminó sin una explicación, y con el paso del tiempo prefirió considerar que su memoria había alterado lo ocurrido. Sin embargo, la descripción de Edith coincidía incluso en la forma en que el menor esperaba con las manos sobre las piernas y mantenía la mochila debajo del asiento. César nunca había compartido esos detalles con ella. También recordó que el niño había desaparecido dentro del mismo salón donde acababan de encontrar a Edith encerrada. El empleado le contó entonces las historias que circulaban desde hacía generaciones entre algunas escuelas antiguas de Parral. Se decía que varios edificios escolares habían ocupado terrenos relacionados con un hospital o un antiguo panteón, aunque la mezcla de rumores y recuerdos locales dificultaba establecer qué parte tenía respaldo histórico. Dentro de las primarias número 2099, 2201, 2202 y 2103, alumnos y trabajadores habían hablado de niños desconocidos que aparecían en los salones sin figurar en las listas de asistencia. Otros relatos mencionaban a una enfermera caminando por los corredores. Edith recordó las palabras del menor sobre las camas y comprendió que él parecía ver el edificio de una manera distinta. El niño hablaba del salón de almacenamiento como si todavía fuera una habitación para enfermos y reconocía a la mujer de blanco en una fotografía antigua. La maestra quiso revisar nuevamente aquel retrato, pero al acercarse descubrió que el vidrio reflejaba el corredor y dificultaba observar los rostros. César iluminó la fotografía con su teléfono. Entre las trabajadoras retratadas había varios niños acomodados frente al edificio. Edith recorrió la imagen hasta encontrar a uno sentado en la primera fila, con las manos sobre las piernas y una mochila pequeña colocada junto a sus zapatos. Su rostro era el del alumno que acababa de desaparecer dentro de la escuela. La fotografía carecía de nombres y fecha. César tampoco recordaba haber observado al niño cuando revisó el retrato años atrás, aunque aceptó que podía haberlo pasado por alto. Ambos tomaron una imagen con el teléfono y se dirigieron a la salida, decididos a consultar los archivos durante el horario escolar. Antes de cerrar, Edith regresó a su salón para recoger el bolso que había dejado junto al escritorio. Encendió la luz desde el corredor y revisó el aula a través del vidrio. En la última fila encontró un mesabanco separado de los demás. El niño estaba sentado nuevamente frente a ella, mientras una mujer con ropa blanca permanecía a su espalda y apoyaba una mano sobre su hombro. Edith retrocedió y llamó a César. Cuando el empleado llegó, el salón parecía vacío. La puerta seguía asegurada y la llave permanecía dentro del bolso de la maestra. Desde el otro lado del cristal surgió una voz infantil que le pidió a Edith que dejara abierto, porque su madre todavía tenía pacientes que atender. Edith y César abandonaron el edificio sin recuperar el bolso. A la mañana siguiente, el aula continuaba cerrada, y dentro solamente encontraron los materiales que la maestra había dejado. El mesabanco de la última fila había vuelto a su posición, pero sobre la lista de asistencia apareció una marca junto al espacio donde terminaban los nombres de los alumnos. Desde aquella tarde, Edith revisa personalmente cada salón antes de que las familias se retiren. A veces, cuando el plantel comienza a quedar vacío, escucha a un niño preguntando desde el fondo si alguien ya fue a buscarlo. La voz siempre proviene de un aula distinta y desaparece en cuanto la maestra abre la puerta. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Si alguna vez vivieron algo extraño dentro de una escuela, pueden compartirlo en los comentarios. Cuéntenme, los leo. Cuídense mucho y recuerden que cuando el último alumno se va, eso no siempre significa que la escuela quedó vacía. Nos vemos pronto.
Bye.